Bien, 10:58 minutos en la mañana de la radio, continuamos con más y ya lo tenemos para que todos ustedes puedan verlo y escucharlo también. A Sebastián Pfaffen, periodista, un periodista de nuestra provincia, un hombre con vasta experiencia y bueno, él estuvo presente en la pronunciación del recientemente desaparecido Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y es coautor también de un libro sobre el Papa. Bueno, creo que es una de las personas que más sabe acerca de Francisco, por eso lo consultamos. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Me gustaría saber si está llegando bien el auto. Un poquitito con una lluviecita de fondo, a lo mejor un poquito más cerca puede mejorar. A ver, ahí se escucha mejor o no. Perfecto, Sebastián, ahí perfecto. Bueno, gracias por el contacto primero. Sí, evidentemente estamos todos como conmocionados. Es lamentablemente un final esperado. Me imagino que incluso Bergoglio era consciente que estaba viviendo sus últimas horas y precisamente esta situación hace que se engrandezca su decisión de morir con las botas puestas, como se dice en España. O sea, él hasta último momento eligió trabajar hasta último momento, porque participó de lo poco que pudo de la celebración de la Semana Santa, que es la semana más importante de la Iglesia Católica en todo el año, y eligió ir a lavar los pies, hacer el lavatorio de pies en una cárcel, que era un gesto que le gustaba hacer mucho. Y después, cuando participa de la última bendición Urbi et Orbi, pidió dar el recorrido con el Papa Móvil por la plaza, y fue como un último contacto con la gente, ¿no? Bergoglio es una persona extremadamente inteligente, con una memoria prodigiosa. No me cabe la menor duda que era consciente que estaba viviendo sus últimas horas y bueno, eligió vivirla así, de esta manera. Uh-huh. Tal cual. ¿Tuviste la oportunidad de entrevistarlo algunas veces, o una vez o algunas veces, Sebastián? Fue en el año 2013, cuando la eligen, me tocó estar cubriendo el cónclave, así que estuvimos ahí. Después lo seguí en un viaje apostólico y a mitad de año un amigo, colega con el que escribimos el libro, Javier Cámara, me empezó a insistir que lo ayude a escribir un libro. Yo le tenía miedo a esa actividad, pero él es buen escritor, entonces digo, bueno, te ayudo, te hago de secretario, digamos, y bueno, terminamos escribiendo la mitad del libro cada uno, pero en medio de toda la investigación nosotros empezamos aproximadamente en octubre-noviembre del 2013, hacía muy poquito que lo habían elegido, Uh-huh. y Javier insistía con que tratáramos de tener un testimonio del Papa, y yo decía, imposible, no está hablando con nadie, lo acaban de elegir, una persona tan ocupada, ¿por qué hablaría con dos periodistas de Córdoba? Y sin embargo, insistiendo, Monseñor Ñáñez en una audiencia tuvo la gentileza de acordarse que le habíamos dicho que teníamos intención de escribir la parte de la historia de Bergoglio que habían transcurrido en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y se lo comentó y el Papa le dijo, bueno, sí, dígale que me escriban a este mail, yo los voy a ayudar. Y entonces nosotros a ese mail, que era el mail de su secretario privado, enviamos una serie de preguntas y contándole el proyecto, la idea. Me acuerdo que nos juntamos con Javier y Javier me dijo, bueno, armé estas preguntas y eran 5 páginas de preguntas. Uh-huh. Y no nos va a responder nada, el Papa no tiene tiempo, digamos, o sea, cuando vea todo esto va a decir, este muchacho no tiene ni idea, bueno. Y quedamos en que iba a mandar 4 o 5 preguntas, rearmamos todo. Cuando a los 10 minutos me llama, listo, ya mandé todo. Bueno, ¿y qué le mandaste? Las 44 preguntas. Pero bueno, el 3 de febrero del 2014 lo llamó por teléfono a la casa, le dijo, mira, lo voy a ayudar, pongámonos de acuerdo en una fecha y nos sentamos y les voy contestando las preguntas. Y así fue. Fueron en total unas 4 comunicaciones telefónicas y tenemos el raro privilegio de que haya sido la primera entrevista hecha por periodistas, porque él nos dijo, esto no es una entrevista. Ustedes seguramente van a grabar esto, yo les pido que no trascienda esta grabación, que la usen para escribir el libro, pero porque tengo cientos de entrevistas solicitadas y no he hablado con ningún periodista todavía, entonces no era una entrevista, digamos,
para usar los audios, ¿no? Sino que él quería ayudarnos a escribir el libro. Y bueno, y así fue. La primera conversación duró 45 minutos, después otra de 25, 30 minutos y así. Y así fuimos conociendo un montón de aspectos de su vida. ¿Y por qué era la intención? Él vivió 2 momentos clave de su vida aquí en Córdoba. Los 2 años de inicio del seminario, que fueron para él momentos muy, muy provechosos de crecimiento espiritual. Imagínense el despertar de su vocación. Lo recuerda con mucha alegría y con mucho detalle la cantidad de actividades que fueron haciendo en una formación que era muy exigente, muy rigurosa. Y después otros 2 años que eran muy oscuros, del año 90 al 92. Después de haber sido provincial, la persona más importante de los jesuitas en la Argentina, durante 6 años, él cambiaron las autoridades y él seguía teniendo tanta influencia en el resto de los sacerdotes que es como que lo mandaron a Córdoba para que no moleste, para decirlo de alguna manera. Pero vivió un momento donde él pasó de la actividad absoluta al ostracismo. Entonces esos 2 años en Córdoba fueron muy oscuros para sí mismo, fueron una prueba espiritual. Nosotros le preguntamos si era como una noche oscura para él y dice, eso es para los santos, para mí, yo soy un pobre tipo, no la pasé bien. Bueno, entonces era interesante conocer qué había pasado porque nos permitía también, en 2 momentos clave de su vida, descubrir la personalidad y conocer los datos de alguien que la mayoría de la gente en el mundo no desconocía. O sea, lo acababan de elegir papa y no lo conocía nadie, ¿me explico? Entonces tenía sentido hacerlo. Bueno, tuvimos esa enorme fortuna de que nos pudiéramos hablar con él y sin darnos cuenta terminamos escribiendo una biografía completa para poder conectar los 2 momentos de su vida. Y terminó siendo la primera biografía que tenía ciertamente, como para decirlo de una manera, autorizada de él, porque hasta ese momento se habían escrito 3 libros sobre él nomás, el nuestro era el tercero o el cuarto, pero ninguno tenía citas textuales de él, digamos, ningún autor había hablado con él para escribir el libro. Así que nos regaló ese enorme privilegio. Bien, bien. ¿Tenés pensado ir a Italia? ¿Tenés pensado o en algún momento tenés pensado decir, bueno, voy a ir, aunque sea para ver a dónde está en los restos de él? Y sí, ojalá se me dé, ojalá pudiera volver. Yo tuve también después de ese viaje la posibilidad de seguirlo en 2 viajes apostólicos más, digamos, su primer viaje a Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, después cubrí el viaje a Paraguay y el viaje a Chile, que era el gran viaje. Esa era la fecha en que iba a venir a Argentina. Bueno, una vez más no se dieron las condiciones y nos perdimos los argentinos la posibilidad de tener el Papa argentino, el único que había en la historia, visitando nuestro país. Eso es realmente imperdonable, porque el Papa no vino culpa nuestra, digamos, porque nunca generamos las condiciones políticas, sociales para que eso viaje... te quería preguntar si crees que las cuestiones políticas fueron las que negaron o hicieron pensarle a él, che, no voy a ir. Sí, indudablemente. Fue eso. Además hubo momentos donde decían, sí, ya viene, sí, y no lo habían invitado formalmente, o sea, no tenían ganas que venga. Después, cada proceso político, cada proceso electoral, que en la Argentina es cada 2 años, era un escándalo, era ver de qué bando estaba, qué palabra decía, qué palabra... Y cuando había indicios de que podía llegar a venir, era impresionante, era como que aumentaba mucho más todo el debate ideológico y partidario, y si estaba con Cristina, no estaba con Cristina, si estaba con Macri, no estaba con Macri. Y eso implicaba poner en riesgo que el viaje se convirtiera en un escándalo, ¿no? Sí, porque yo me imagino que si no vine con Cristina fue porque iban a decir, no, está muy del lado de Cristina, y si venía con Macri iban a decir, no está con Cristina, ahora está con Macri, y bueno, después lo del famoso, el representante del maligno fue la frutillita del postre. Sí, pero hubiera venido, lo que pasa es que por norma, digamos, de diplomacia vaticana, el Papa no visita países que están en procesos electorales, digamos, cuando están en campaña, para que no se tome como un a favor o en contra, ¿no? Porque puede ser a favor o puede ser en contra, porque los papas vienen y dicen lo que dicen siempre y hablan en contra de lo que siempre hablan en contra, y eso puede perjudicar o beneficiar a uno o a otro, ¿no?
Entonces, para que no haya esa influencia, no viajan cuando hay proceso electoral. O sea, en la Argentina es un problemón, porque hay elecciones cada 2 años. O sea, entonces el periodo de ventana era muy chico. Pero se ha hecho un uso político partidario inadecuado tan grande de la figura de Francisco. Todo el que viajaba a Roma sacaba una foto y decía cualquier barbaridad, que nunca se dieron las condiciones para que venga. Y bueno, yo cubrí 4 eventos del Papa fuera del país y no pude cubrir la visita del Papa a la Argentina. Claro. Todos estábamos esperando que venga, porque hubiera sido una fiesta para la gente, una enorme fiesta para la gente. Sí, cuando viajábamos a Roma por un evento que tenía alguna vinculación con Argentina, había, no sé, 3.000, 4.000 argentinos en Roma. ¿Me explico? Imagínense lo que hubiera sido la movilización de gente si venía Francisco a Argentina. Sí, me imagino. Pero bueno, nos lo perdimos. ¿Vos crees en lo personal que fue uno de las mejores notas o el evento que marcó tu carrera, esto de Francisco? Sí, la mejor nota no. Yo sinceramente no creo que haya sido mi mejor cobertura. Ni la elección del Papa. Lo que sí, indudablemente, fue lo más trascendente que me tocó hacer, digamos, ¿no? O sea, yo he disfrutado mucho todo de mi carrera, hasta de las notas. Disfruté muchísimo las notas cuando lográbamos hacer notas para que ayudábamos a la gente más insignificante, los invisibles de la sociedad. Siempre me encantó hacer ese tipo de notas, ¿no? Descubrir un valor, una frase importante del que menos se espera, porque realmente ahí se encuentra mucha sabiduría muchas veces. Me fascinaba hacer ese tipo de notas. Entonces eso también lo he disfrutado mucho. Pero evidentemente la trascendencia que puede haber tenido el trabajo no es fácil de superar, digamos. Para mí, por lo menos, no creo que pueda hacer otra cosa que sea tan importante como eso. Bien, volviendo a lo del Papa, ¿no? Fue un tipo que cambió un poco la cara de la Iglesia. Sí, él le dio mucha fuerza a mostrarle la cara de la misericordia de Dios, ¿no? Era como su misión era convertir su vida como sacerdote, como obispo, en un auténtico pastor, digamos. Y su obsesión era demostrar el rostro más amoroso, más tierno, más acogedor de Dios y de la Iglesia. Y eso quedó claro, y sobre todo con quien más hacía hincapié es con los más necesitados, con los pobres, con los que tenían alguna dificultad, con las personas con discapacidad, con los que estaban privados de la libertad. Es como que era su debilidad y era su misión de dejar en claro que él entendía que el mensaje de la Iglesia era el mensaje del amor, y sobre todo el amor que acompaña el dolor de los que más sufren, ¿no? Por otro lado, está todo el trabajo del magisterio de Bergoglio, que eso ha generado amores y odios, hay que ser sinceros, digamos. Ha generado, no digo una grieta dentro de la Iglesia, porque no sería justo decirlo así ni apropiado, pero sí hay gente que ha considerado que alguna gente muy importante, estudiosa, buenas personas, de misa diaria, muy comprometido en la Iglesia, que considero que algunas decisiones que se han tomado durante el pontificado de Bergoglio son una catástrofe, y otras personas que dicen que si no hubiera venido Bergoglio a la Iglesia hubiera desaparecido. O sea, se han generado ese tipo de extremos, ¿no? Como los bergoglianos y los anti-bergoglianos, le dicen algunos. Yo creo que es una simplificación demasiado pequeña, pero es un debate que quedó, ¿no? Eso también va a ser parte del legado de Francisco. Sí. Él impuso debates y generó situaciones que, bueno, ahora hay que ver qué hace la Iglesia, cómo siguen, ¿no? Pero hay gente que ha entendido que la evolución del pensamiento teológico de la Iglesia, qué sé yo, en los casos más extremos dicen que han directamente abandonado la metafísica para centrarse en una visión meramente historicista del Evangelio, que sería prácticamente abandonar el concepto de que existe una verdad única, inamovible, inalterable. Y hay otros que dicen que antes la Iglesia era una iglesia encorsetada, endurecida, alejada de la realidad, y que nunca se ocupaba de los que verdaderamente tenía que ocuparse, que era de los más necesitados. Bueno, esos extremos de debate continúan.
y supongo que en estos días se van a notar más en lo que se llaman las congregaciones generales, que son estas reuniones que hay previas al cónclave real, donde todos los cardenales hablan, hacen uso de la palabra, cuentan, charlan, hablan de los candidatos, de la visión que tienen de la iglesia, de lo que la iglesia necesita. Y bueno, ahí se va a hablar de eso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves vos por el próximo cónclave? ¿Tenés algo que decir, che, bueno, se va a seguir más o menos la línea que venía trayendo Francisco, esa ideología? ¿Tenés algo que decir acerca de lo que se dice del Papa Negro? No, o sea, hay muchas... Por un lado está lo que dice la historia, digamos, de la iglesia y su prédica. En la Biblia también está el Apocalipsis, digamos. Pero eso no quiere decir que la iglesia esté en un momento desastroso. Yo no me gustan los extremos tan extremos, ¿no? Pero indudablemente hay un momento de crisis. De hecho, creo entender que Bergoglio ha sido muy condescendientes con un sector de la iglesia que se le llama más progresista, para evitar que se produzca un cisma, porque en algunos conceptos que se vierten, por ejemplo, en la iglesia de Alemania, hay muchas de estas cosas que se están empezando a sostener, son directamente contrarias a la tradición de la iglesia, directamente, o sea, podría considerarse que es un cisma de hecho en algunos conceptos que sostienen autoridades de la iglesia, por ejemplo, de Alemania. Ha sido, con ellos, Bergoglio ha sido muy condescendiente, ha dicho cosas muy duras, por ejemplo, en una última carta que le había enviado a los obispos a un sector de obispos de Alemania, decían no necesitamos otra iglesia evangélica, o sea, más claro, échale agua. Pero por otro lado, a otros sectores que reaccionando a eso se vuelven más conservadores, con ese grupo conservador ha sido muy duro. Por ejemplo, en Argentina hay sacerdotes a los cuales lo ha cambiado de ciudad, o obispos que presentaron les pidió que renunciaran, o se cerró un seminario en San Rafael, que era un seminario que estaba repleto de vocaciones religiosas, había muchísimos seminaristas, pero claro, tenía un sesgo mucho más tradicionalista y ortodoxo. Ese seminario se cerró. Bien. Yo tengo una hipótesis, yo digo, para mí la hipótesis es que el progresista, si le van a poner un límite, alimenta su discurso y no hace caso. Y el progresista, si le ponen un límite y le dicen, no, usted no haga más, hace caso, se calle la boca. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, buscando equilibrar, lo fue manejando de esta manera. Pero no sé qué próxima cardenal o qué próximo papa va a tener la habilidad para manejar todo ese debate, toda esa efervescencia de debate que hay dentro de la iglesia, que es la que tuvo Francisco hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el próximo papa? No sé, sinceramente, no sé qué elegirán. Es una incertidumbre tal, y el que diga que sabe quién es el papa está haciendo papelones, porque en realidad no hay forma de saberlo. Claro. La conformación de actualmente el cónclave, la cantidad de sacerdotes que hay, de cardenales que hay de distintos puntos del planeta, hace que sea aún más difícil de saber, ¿no? Porque para mí es impredecible lo que puede pasar. Incluso en los debates, estos que digo, ¿no? Que son mucho más profundos, que no son los gestos de la plaza, o el Papa haciendo una gestión diplomática para tratar de evitar la guerra. Son los debates profundos sobre la teología, sobre el magisterio de la iglesia, sobre el mensaje que llega a la iglesia. En estos días se han salido muchas frases que uno se había olvidado, o que había dicho el Papa, o que no las tenía en cuenta, que nunca las tuvo presente, pero yo me quedo con una que vi el día de ayer, en donde él decía, yo prefiero que sean ateos a que vayan a la iglesia y finjan, ¿no? Son cosas que vos decís vienen de un papa, ¿cómo puede ser que...? Pero bueno, el tipo era así. Sí, lo que pasa es que Bergoglio tenía la capacidad, y para algunos otros lugares, para nosotros argentinos, que tenemos la misma cultura de él, tenía la capacidad de poner en palabras simples y en frases conmocionantes que te sacudan un mensaje fuerte para que vos tomaras conciencia y te hicieras cargo de tu vida, digamos, ¿no?
este tipo de frases en otros lugares del mundo Claro. han generado o preocupación o confusión. A mí me tocó cubrir cuando fuimos a la JMJ en Río de Janeiro. Y después de ese primer encuentro con los argentinos, que mencionó la famosa frase, hagan lío, yo fui testigo, estuve en la conferencia de prensa que hubo después, y el vocero del Vaticano en ese momento estuvo más de 25 minutos explicándole uno por uno a los periodistas, hablaba como 14 idiomas ese hombre, en todos los idiomas del planeta, qué había querido decir con hagan lío. Claro. Porque había generado una conmoción, porque Claro. decían, ¿cómo el Papa decía hagan lío? Claro. ¿Qué significa esto? Claro. ¿A qué autor se refiere? ¿Qué doctrina? O sea, Claro. fue Especulaciones. tremendo, me explico. Las especulaciones de la prensa, ¿no? Los argentinos estaban fascinados Sí, con lo que había dicho, sí, habían entendido todo, sí. y el resto del mundo estaba ahí. dado vuelta, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, lo que sí vemos que es una... el Vaticano está avasallado de gente y que la cola es interminable en este momento, cosa que se ha visto, bueno, no hemos visto nosotros, hacelo vos porque no, ahí Diego te va a mostrar, fíjate que vos te estás viendo nos está viendo a mí, ahí debes estar viendo en vivo ahora lo que es Sí, exactamente. el Vaticano, pero es así, es desde que se habilitó la entrada, es una marea de gente que no para, y como te estaba por decir, ¿no? No hemos visto muchos velorios de papas, pero esto es realmente impresionante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es evidente que su mensaje de estar de un pastor cercano, cálido y amoroso, digamos, ha calado hondo en la gente y bienvenido sea, ¿no? Es realmente muy, muy llamativo que hasta el presidente de los Estados Unidos viaje para despedir al Papa, ¿no? También es algo que llama mucho la atención. Sí, de todos modos, en todo, yo lamentablemente, porque eso significa que estoy viejo, ya he visto Juan Pablo II, antes Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Y con Juan Pablo II fue también impresionante. De hecho, a Juan Pablo II en la Plaza San Pedro, un grupo enorme de gente empezó a gritar santo súbito, que es pedir que se lo declare santo por proclamación del pueblo, ¿no? Eso es otra cosa que te quería preguntar, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que sea santo Francisco? Y nos vamos a enterar dentro de poco, porque ¿cómo se inicia el proceso de canonización de una persona? Primero con el estudio de sus virtudes personales, ¿no? Pero la clave son los milagros. Cuando empieza a aparecer alguna persona y diga, yo tenía cáncer y me curé de cáncer porque le pedí la intercesión a Francisco, se investigará si hay una explicación científica o no, y ahí iniciará una causa de beatificación. Seguramente alguien, siempre hay. Durante muchos años la tradición de la Iglesia era no proclamar santos a los papas, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, Francisco canonizó 3 papas. Entonces, seguramente alguien se va a poner a investigar y va a empezar a buscar testimonios y indagar sobre sus virtudes humanas y sobrenaturales. Pero la clave de la canonización de una persona es que se compruebe fehacientemente con jueces que son terribles, ¿no? No hay nadie más descreída de los milagros que la propia Iglesia. Te exigen pruebas irrefutables de que no tiene ninguna posibilidad de que tenga una curación de una persona, por ejemplo, por la vía médica. Tiene que ser realmente algo absolutamente inexplicable. La clave es eso, que alguien diga, yo le pedí al Papa Francisco que me sanara de tal cosa, que me curara de tal otra, y que esa persona se cure sin explicación científica. Bien. Esa es la clave. Bien. No te quitamos más tiempo, Sebastián, te agradecemos mucho la amabilidad de que nos atiendas. Y bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Te puedo preguntar qué estás haciendo en este momento? Porque acá con Diego ¿dónde está? ¿Qué está un saludo grande, no nos veo yo, pero un saludo grande. Y gracias por perdonar la rotura de mensajes. Sí, claro, No, gracias a usted por tenerlo en cuenta.
No estoy ejerciendo el periodismo en este momento. Estoy haciendo asesoramiento de comunicación más en redes sociales y ese tipo de cosas. Mira. Bien. Desde que me fui a Canal 12 me tomé un descanso y después he vuelto a una parte de la actividad haciendo este tipo de cosas. Bien. Pero bueno, a lo mejor, si Dios quiere, en algún momento vuelvo a ejercer la profesión, pero no lo estoy ejerciendo. ¿Pero estás con ganas de volver a ejercer la profesión o no? Bueno, el que tiene vocación de periodista muere siendo periodista, sí, digamos. Sí, la verdad que Listo, sí. listo. No, te iba a decir, bueno, te iba a decir que te vamos a tener en cuenta. No, yo, mirá, no tengo problema, pero no, lo que pasa es que también la actividad nuestra agobia, ¿no? Agota. Fueron 30 años de estar en la calle y me hacía falta un descanso. Creo que me hacía falta a mí y a todos los que me rodeaban. Claro. Yo los tenía cansados a todos. Bueno, Sebastián, muy, muy amable, como siempre, darte las gracias por la deferencia de atendernos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y permitirme hablar de todo esto. Sebastián, que tengas buen día, gracias. Gracias, hasta luego. Impecable.